Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a estudiar el campo H y materiales magnéticos lineales. Previamente estudiamos magnetización. Vimos que un material no magnetizado es aquel en donde sus dipolos magnéticos se orientan aleatoriamente y que si sumergimos dicho material en un campo magnético externo, sus dipolos se van a orientar. Dependiendo de cómo se orienten sus dipolos, podemos tener materiales paramagnéticos, que son aquellos en donde los dipolos se orientan en la dirección del campo magnético externo. Podemos tener materiales diamagnéticos, en donde los dipolos se orientan en dirección contraria al campo magnético externo. Y tenemos materiales ferromagnéticos, que son en sí paramagnéticos, con la propiedad agregada de que si se quita el campo magnético externo, van a mantenerse magnetizados. Vimos que la magnetización genera corrientes de magnetización, tanto corrientes volumétricas como corrientes superficiales. Las volumétricas se dan por el rotacional de la magnetización y las superficiales como este producto cruz M cruz N. Ahora, vamos a considerar que tenemos, pensemos en un solenoide, el cual se forma enrollando un alambre en cierto material. A dicho alambre lo vamos a conectar a una batería y hacemos pasar una corriente. La corriente que pasa por el alambre, a dicha corriente le vamos a llamar corriente libre. Y sabemos que esta configuración va a generar un campo magnético dentro, el cual va a magnetizar a los dipolos del material y los cuales van a generar corrientes de magnetización. Podemos, por lo tanto, la corriente total la podemos dividir en corriente de magnetización más corrientes libres. Y la corriente de magnetización, repito, dada por el rotacional de la magnetización, y la corriente libre es la corriente la cual nosotros controlamos. Vamos ahora a aplicar ley de Ampère en su forma diferencial. Ley de Ampère en su forma diferencial sabemos que es el rotacional del campo magnético es igual a μ0j. Aquí el campo magnético en ley de Ampère es el campo magnético total. Es el campo magnético que se produce debido a las corrientes libres más las corrientes debido a la magnetización. Vamos entonces aquí a escribir esta J como la suma de las corrientes de magnetización más las corrientes libres, y sabemos que esta JB es igual al rotacional de M. Vamos a pasar del lado izquierdo este rotacional, factorizar el operador y vemos que nos queda el rotacional de B entre μ0. Recordemos que esta es la permeabilidad del espacio vacío menos la magnetización. Todo esto es igual a la densidad de corrientes libres. Y vamos a definir ahora el vector H. El vector H, así se llama, no tiene un nombre en particular, es igual a esta suma B sobre μ0 menos M. Ok, entonces el rotacional de este vector H está dado solo por las corrientes libres, y aplicando, integrando en superficie, aplicando el teorema de Stokes, llegamos a la ley de Ampère para dicho vector H. Esta ley de Ampère, en comparación con la ley de Ampère de B, tiene la ventaja de que solo depende de las corrientes libres, y las corrientes libres son aquellas que nosotros controlamos. Ahora, esta expresión, así como ley de Ampère para el caso magnético, para el caso B, por supuesto, es válido para cualquier configuración de corrientes libres, pero va a ser práctica, va a ser útil para resolver para H solo cuando tenemos simetrías.
simetrías cilíndricas, planas, simetría solenoidal, como en este caso, o toroidal. Para esos casos, como vimos para el caso de B, es en donde podemos resolver, podemos sacar de aquí el vector h y encontrarlo. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un solenoide de longitud infinita. Ok, tenemos simetría, podemos resolver. Tiene corriente I, corriente libre, y nos dan como dato que tiene n vueltas por unidad de longitud y que dicho solenoide está relleno de material paramagnético. Aplicamos ley de Ampère para el vector h y hacemos el mismo procedimiento que utilizamos para B. Utilizamos un loop amperiano, un rectángulo que atraviesa al solenoide, y el mismo procedimiento. O sea, por la simetría podemos decir que el campo H va hacia arriba dentro del solenoide y resolvemos con este loop amperiano y podemos encontrar que el campo H dentro del solenoide es igual a n por i en dirección z. El campo H afuera, por supuesto, es igual a 0. Y recordemos que para este caso nos imaginamos un loop amperiano afuera del solenoide y la corriente encerrada es 0, entonces el campo H es 0. ¿Qué podemos decir de la magnetización? En este ejemplo solamente nos están diciendo que es un material paramagnético. No nos están diciendo el comportamiento de M, simplemente que es paramagnético. Como es paramagnético, sabemos que el material paramagnético se orienta en dirección del campo magnético resultante del campo magnético B. Aquí lo que podemos hacer es visualizar la dinámica de la magnetización. Este campo magnético B es el total, no es el campo magnético dado únicamente por la corriente libre, sino que ya toma en cuenta la magnetización final, la magnetización resultante. Entonces pensemos que conectamos el solenoide y cuando se genera la corriente se magnetiza el material parcialmente y luego esa magnetización genera corrientes de magnetización, las cuales generan un campo magnético adicional al externo, y ese campo magnético adicional genera otra magnetización, la cual genera otro campo, y así sucesivamente hasta que ya por fin llega al estado estable, y el campo resultante, que sería esta B, es la suma de todas esas contribuciones, tomando en cuenta también la contribución del campo magnético externo. Muy bien, entonces como es paramagnético, lo que podemos únicamente decir en este ejemplo es que va en dirección Z, va en la misma dirección que el campo B resultante, que va a ser también para arriba. Y afuera la magnetización es 0 porque no tenemos material que magnetizar, y el campo resultante magnético afuera pues es la suma de estos dos. Bueno, B sobre μ0 es la suma de estos dos y por lo tanto esto es 0. Gráficamente tenemos que B sobre μ0 tiene esta magnitud, el campo H, esta magnitud y más la magnetización sumados, esto nos da B sobre μ0. Aquí como dato, la magnetización, su magnitud no es mayor que H. No lo va a hacer, o sea, en materiales reales, o sea, la M no es mayor en magnitud que H. Podemos decir que siempre H y B van en la misma dirección. ¿Cómo afecta o cómo se afecta el campo B de acuerdo al material? Veamos este otro caso. Digamos que queremos comparar el caso del solenoide cuando no tiene material y queremos compararlo cuando le agregamos un material. Cuando no tiene material,
digamos que es espacio vacío, la magnetización es 0, porque no tenemos material, espacio vacío. Entonces el campo magnético tiene cierta magnitud. Si nos dan la n y la corriente, o sea, si nos dan la densidad de vueltas por unidad de longitud, sabemos que este campo magnético es μ0 n por i. Ok, entonces la magnitud de B sobre μ0 es igual a h porque la m es 0. Estos dos son iguales. Ahora vamos a agregar un material, como en el ejemplo anterior. Si el material es paramagnético, la H se mantiene. La H se mantiene porque solamente depende de las corrientes libres. Entonces se mantiene con la misma magnitud y dirección. Se mantiene igual. Ahora la M, como es paramagnético, va en la dirección de H. Tiene cierta magnitud, que pues siempre va a ser más pequeño que H. Y esto, al sumarlos, nos da un campo magnético mayor que cuando no tenía el material. Si el material es diamagnético, vean lo que sucede. La H, por supuesto, sigue siendo igual porque solamente depende de la corriente libre. La magnetización es en dirección contraria a H por ser diamagnético, y esto hace que el campo magnético resultante tenga magnitud menor que cuando no tenía material. Aquí repito, la magnitud de M nunca va a ser mucho mayor que H como para lograr que la B, que el campo magnético, sea en dirección opuesta que H. Siempre H y B van a ser en la misma dirección. Condiciones de frontera para el campo magnético. Y luego vamos a ver para el campo H. Okay, entonces recordemos que como no tenemos monopolos magnéticos, el flujo, la divergencia del campo magnético es 0. Se traduce a que el flujo magnético es igual a 0. Vamos a considerar una superficie de corriente K y nos vamos a imaginar una superficie gaussiana de forma como una cajita, como tenemos aquí, y vamos a aplicar esta expresión, o sea, Gauss para el caso magnético. Aplicando vemos que el flujo de arriba en la cara de arriba es positivo y el flujo de abajo es negativo. Entonces el campo magnético perpendicular en la parte de arriba de esta superficie de corriente menos el campo magnético perpendicular en la parte de abajo de la superficie de corriente. Esto es igual a 0 y por lo tanto podemos concluir que la componente perpendicular del campo en la parte de arriba es igual a la componente perpendicular del campo en la parte de abajo. En otras palabras, el campo magnético perpendicular a una superficie, o sea, en una frontera, es continuo. Recuerden que esto es contrario al caso eléctrico. En el caso eléctrico, la componente perpendicular es discontinua. Ahora, ¿qué pasa con la componente paralela? Para ello vamos a aplicar ley de Ampère. La integral de línea es igual a μ0 y encerrada, y vamos a imaginarnos un loop amperiano de esta forma, un rectángulo que atraviesa a la superficie de corriente. Aplicando la integral de línea vemos que la componente paralela de arriba menos la componente paralela de abajo por L, esto es igual a μ0, la corriente encerrada, donde la corriente encerrada es K, la densidad, multiplicando a L. Recuerden que K es la densidad de superficial de corriente, pero bueno, tiene unidades de ampere por unidad de longitud perpendicular a la dirección de dicha corriente. Entonces la longitud perpendicular es esta misma L minúscula. Entonces igualando se nos elimina la L minúscula, aquí nos aparece la μ0
y llegamos a esta expresión para la componente paralela a la superficie. Entonces aquí vemos que la componente paralela es discontinua y esto se puede escribir de forma vectorial de esta manera. O sea, el B vector arriba menos B vector abajo paralelo es igual a μ0 K cruz N. Muy bien, ahora ¿cuáles son las condiciones de frontera para el campo H? En este caso tenemos que H es igual a B sobre μ0 menos M. Si sacamos la divergencia de esta ecuación, nos queda la divergencia de H es igual a la divergencia de B. Sin embargo, la divergencia de B es igual a 0 menos la divergencia de M. Nos queda aquí la divergencia de M, eso no se nos elimina. Y de forma integral nos queda de esta manera. Y hacemos procedimiento similar que el caso anterior. Y podemos concluir que el campo H perpendicular es discontinuo y es igual a menos la diferencia de la magnetización perpendicular arriba menos la magnetización perpendicular abajo de la superficie. Ok, entonces en conclusión aquí el campo H perpendicular es discontinuo y también lo es su componente paralela. Aplicamos ley de Ampère para el vector H y procedimiento similar al caso magnético concluimos que la componente paralela es discontinua. Aquí la diferencia en esta condición de frontera es que aquí la densidad de corriente superficial que estamos considerando es solo la densidad de corriente libre. En comparación con el caso anterior, esta es la densidad de corriente total. Esta K que tenemos aquí es la K libre más la K de magnetización. Muy bien, ahora veamos materiales lineales. Los materiales lineales son aquellos en donde la magnetización es linealmente proporcional al vector H. O sea, M es proporcional a H y la constante de proporcionalidad es esta chi sub M, la cual es la susceptibilidad magnética. Dicha susceptibilidad magnética es positiva para paramagnéticos y es negativa para diamagnéticos. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto para el campo magnético? El campo magnético ahora se puede escribir de forma muy sencilla. Sabemos que es μ0, H más M. Como M es chi por H, sustituimos y factorizamos H. Y este coeficiente que nos queda aquí, μ0, 1 más chi sub M, es igual a μ, donde μ es la permeabilidad magnética. Podemos pasar dividiendo μ0 y esto es la permeabilidad magnética relativa igual a 1 más chi sub M. Esto es para el caso de materiales lineales. Concluimos que B es linealmente proporcional a H, B es igual a μ por H. Y la corriente de magnetización para materiales lineales igual queda linealmente proporcional a la corriente libre. O sea, sabemos que la densidad de corriente volumétrica de magnetización JB es igual al rotacional de M. Como M es chi por H, sustituimos y nos queda el rotacional de H, el cual es igual a la densidad de corriente libre. Y concluimos con esta expresión. Lo interesante de esta expresión es que para materiales lineales, si toda la corriente libre es superficial, digamos que tenemos cierto material y lo enrollamos en corriente, no tiene que ser así tipo solenoide, simplemente lo enrollamos en corriente de alguna forma, a pesar de la estructura que llegase a tener el campo magnético resultante por ese enrollado de corriente, como sea, la magnetización resultante no va a generar corrientes volumétricas de magnetización, porque como no tenemos corrientes volumétricas libres, pues esto nos da 0.
toda la corriente de magnetización generada va a ser también superficial. Veamos pues, un ejemplo para el caso de materiales lineales. Igual tenemos el solenoide, pero ahora está relleno, nos dan como información que está relleno de material lineal. Aplicamos nuevamente ley de Ampere para H. Esto queda idéntico que nuestro primer ejemplo. H es igual a N por I en dirección Z. Pero ahora la magnetización ya tenemos como dato de que el material es lineal. Como es lineal, sabemos que esto es proporcional a H. Entonces simplemente lo multiplicamos por la susceptibilidad magnética. Por supuesto es un dato que pues igual nos tendrían que dar para el caso de materiales lineales. Y con ello resolvemos para el campo magnético. Simplemente la mu, que es este mu0, 1 más chi, por H. Ok, y pues bueno, de hecho aquí me faltó N por I en dirección Z. Ese sería el campo magnético dentro del solenoide, y por fuera pues todo es cero. Vean que aquí se puede ver fácilmente cómo afecta si el material es paramagnético o diamagnético. Cuando el material es paramagnético, la chi es positiva y eso hace que esta cantidad sea mayor a 1, y eso corrobora lo que habíamos dicho, que cuando el material es paramagnético, en comparación con el caso de espacio vacío, el campo magnético aumenta. O sea, en el caso de espacio vacío la chi es 0. Entonces cuando se le agrega un material paramagnético, esto aumenta. Y cuando se le agrega un material diamagnético, la chi es negativo. Entonces esto disminuye y el campo magnético, en comparación con el campo en espacio vacío, es menor. Y así concluimos. Aquí quiero mostrar pues, la similitud que hay entre la polarización eléctrica y la magnetización o polarización magnética. En el caso de la polarización eléctrica, empezamos con ley de Gauss para el campo eléctrico. Definimos las cargas de polarización, incluimos las cargas libres, y con ello se logra la definición del desplazamiento eléctrico, que es igual a epsilon 0 por el campo eléctrico total resultante más la polarización del material, y obtuvimos ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico. Esta es su forma diferencial. Divergencia de D es igual a ρ libre, la densidad de cargas eléctricas libres. Y para el caso magnético, pues es un procedimiento similar. Empezamos con ley de Ampere para el campo magnético y se definen las corrientes de magnetización de acuerdo a la magnetización del material. Consideramos corrientes libres y definimos el vector H como el campo magnético sobre μ0, campo magnético total, menos la magnetización del material, y obtuvimos ley de Ampere para dicho campo H, en donde de forma diferencial es rotacional de H es igual a J, F, la densidad de corriente volumétrica libre. Para el caso de materiales lineales, llegamos a estas expresiones que también se le conocen como relaciones constitutivas. El desplazamiento eléctrico queda como la permitividad del material por el campo eléctrico, y el vector H queda como el campo magnético sobre la permeabilidad magnética del material. Muy bien, hasta aquí le dejamos. Nos vemos en la siguiente sesión.